de esta mañana, del día martes, para conocer un poco la realidad política, la realidad del peronismo, sin mucho movimiento, el peronismo por estas horas, sí, por un lado también, bueno, obviamente con el lanzamiento de derecho al futuro, del gobernador Axel Kicillof, la visita también de Kicillof aquí en Chivilcoy, pero bueno, también otras visitas y otros encuentros del peronismo de Chivilcoy para con diferentes funcionarios, gobernantes que tenemos a nivel provincia de Buenos Aires. Lo hemos invitado a Luciano de Lepiane, que bueno, es justamente uno de los dirigentes que está movilizado, ¿sí? En este tiempo. Bueno, no sé si en una construcción o no, se lo vamos a preguntar a Luciano. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día, gracias por venir nuevamente a la radio. Hola, Eduardo, no, como siempre, muchas gracias por la invitación. Bueno, y la invitación viene a colación justamente a cuenta de, bueno, estos diferentes movimientos que viene teniendo el peronismo, a partir también de un lanzamiento de este movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Bueno, ¿qué implica, digamos, este lanzamiento para lo que es la provincia de Buenos Aires, Luciano? Mira, Eduardo, el tema, digamos, hace un montón de tiempo, sobre todo después de perder las elecciones de fines de 2003, bueno, el lanzamiento de lo que se denomina Movimiento Derecho al Futuro es una construcción política generada alrededor del gobernador de la provincia, que se nutre de un montón de dirigentes e intendentes importantes, legisladores y demás, que ven en la figura del gobernador la posibilidad de volver a aplicar la doctrina la doctrina peronista, con una visión oxigenada de la doctrina, de la realidad, acomodándose a la coyuntura del país y del mundo, y nosotros consideramos que el gobernador de la provincia es la figura aglutinante de todo eso, y que es la carta que tiene el peronismo, no solamente para ampliarse, porque es un dirigente que ya ha demostrado en varias oportunidades que es propenso a abrir su espacio político, compartirlo con gente que no piensa exactamente igual que él. Yo creo que esa es la clave de lo que se viene. Y creo que es el dirigente de nuestro espacio político que tiene mayor legitimidad. Es una figura que ha cobrado mucho volumen político durante todo este tiempo. Es una persona que la gente lo vota. Que ya hace 2 periodos que los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande en todo sentido y donde está la mayor cantidad de electores, que lo han votado, aunque han cambiado los signos políticos en cuanto a los funcionarios nacionales. Y los presidentes, a él siempre lo ha seguido votando el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y me parece que en ese sentido es aquel dirigente que tiene la mayor legitimidad, y nosotros por supuesto apostamos a que sea el candidato a presidente abiertamente dentro de 2 años, pero bueno, 2 años en Argentina es un mundo. Sí. Por eso, como él lleva adelante una gestión muy complicada y muy boicoteada a nuestro criterio, nosotros tratamos de apuntalarlo. Bueno, el primer respaldo, digamos, de los militantes viene por ahí, de acompañarlo en este proceso, en un proceso que ha cambiado para la provincia de Buenos Aires a partir también de la gobernación nacional y con la diversidad de los municipios, ¿no? Porque hay mucho peronismo, pero hay mucho vecinalismo, pero hay mucho radicalismo, etcétera. Sí, yo en otra oportunidad, cuando he hablado con vos aquí, que me has invitado, te he dicho que estaba convencido que había un montón de intendentes vecinalistas que iban a apoyar la figura del gobernador, porque entendían y sabían que los estaba apuntalando no solo económicamente, sino también políticamente, porque desde el gobierno nacional y en aras de tener un superávit fiscal, todos los recursos económicos que el gobierno nacional tiene que enviar a las provincias, y esta a su vez a los municipios, han sido cortados, con lo cual no hay que ser hipócritas. Si hay inconvenientes en los municipios, en parte puede haber alguna responsabilidad de los intendentes, por supuesto, pero creo que el grueso es la falta de recursos económicos, y esto lo tiene que, el vecino y la vecina tiene que saber claro, es el gobierno nacional retaseando los recursos necesarios para que las provincias y los municipios no exploten. Así que en ese sentido nosotros lo tenemos muy claro. Creo que
que es un momento del país muy complicado donde yo creo que el gobierno nacional se está equivocando, se ha equivocado desde el primer día, pero se sigue equivocando con una tosudez que no puedo entender. Y bueno, esto ha llevado a que el 50% del país esté a favor y el 50% en contra, porque creo que desde el gobierno nacional no se hace ningún esfuerzo para llegar a políticas de consenso, y para mí eso es peligrosísimo. Luciano, bueno, tengo muchas preguntas, ¿sí? Preguntas que tienen que ver, obviamente, con este movimiento. Bueno, primero preguntarte, antes de pasar, digamos, al nivel provincial, ¿cómo viene Chivilcoy y cómo están trabajando ustedes desde la mesa que han conformado? Bueno, nosotros hemos conformado una mesa que es amplia, que como te digo se referencia claramente en el gobernador. Después cada uno de nosotros tiene una terminal o lo que se llama en políticas referentes arriba. Hay diferentes compañeros que tienen diferentes referencias provinciales y nacionales. En el caso en el caso particular mío y de otros compañeros, nosotros nos hemos referenciado fuertemente en la rama política que lleva adelante Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, porque nos ha facilitado un montón de cosas, hemos tenido un montón de reuniones, nos ha dado una mano grande en ese sentido. Pero bueno, hay otros compañeros que tienen otras terminales políticas, pero todos coinciden en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la figura aglutinante. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, hace 1 año y medio que venimos con reuniones, no solamente con dirigentes y militantes, sino con vecinos y demás, con el único propósito de poder, como te dije siempre, llegar a las contiendas electorales con un volumen político como para poder aspirar a cambiar las cosas, digamos. Yo creo que tanto la ciudad como la provincia y la nación podrían estar mucho mejor, pese a todos los inconvenientes que hay. Y cuando las estructuras por ahí están desgastadas, no quiere decir que las personas que participan en política no tengan voluntad política para hacer cambios, pero a lo mejor se enquilosan, se cansan, y bueno, en ese sentido, no solamente en la gestión, sino en la política en general, yo creo que el peronismo, entre comillas, porque te hablo del movimiento amplio, necesita oxigenar sus estructuras para poder tener una plataforma de futuro. Y en ese sentido, creo que tanto el gobernador como aquellas personas que lo respaldan pueden darle a la ciudadanía esa plataforma de futuro. Y hoy el peronismo, digamos, por lo que estamos viendo, o sea, está iniciando este proceso, ¿no? Lo viene iniciando de recambio, a ver, primero interno, para después también proponer una alternativa de cambio a la comunidad. Sí, porque obviamente cuando uno cuando viene de un proceso electoral donde la ciudadanía le ha dado la espalda a su plataforma electoral, tiene que repensar un montón de cosas. Y yo soy de los que piensa que sin enojarse hay que hacer esa crítica, autocrítica o como uno lo quiera llamar, porque tiene que revisar las prácticas y esto no tiene que molestar ni ofender a nadie, simplemente es la dinámica lógica de todos los partidos políticos que han sobrevivido en el tiempo, digamos, corregir las cosas que se hacen mal y volverlas a hacer bien, porque como digo siempre, vos no te podés enojar cuando la gente no te elige como opción electoral. Y eso ha ocurrido por algo. Yo creo que hay una crisis de conducción muy importante en el peronismo que se tiene que zanjar rápidamente, porque si hay algo de lo que el peronismo se ha presumido siempre es de tener un líder fuerte, y cuando no lo ha tenido, o ese liderazgo ha sido compartido, o se han creado rencillas en el medio, eso ha afectado las posibilidades electorales del peronismo y no tiene que volver a ocurrir, porque eso después trae problemas de gestión. Si vos me preguntás, yo te tengo que ser totalmente sincero, aún con todas las dificultades esas, creo que esto comparado con las políticas que está aplicando el gobierno de Javier Milei son menos gravosas, pero no lo ha entendido así la ciudadanía y por supuesto tiene razón el pueblo y no lo que estoy diciendo, pero creo que tal como vamos no soy muy optimista de cómo viene la cuestión con el gobierno nacional. Y tenemos que estar preparados para que nuestro espacio político pueda dar una oferta electoral que mire para el futuro y que no se quede
en este estancamiento de crueldad y de desigualdad que creo que es lo que estamos viendo. ¿Qué te ha dejado el acto lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro? Mirá, lo que vi en el acto fue un acto con una potencia enorme. Vi una muestra de fortaleza de la estructura que apuntala al gobernador muy grande. Había entre 45.000 y 50.000 personas que eran todos, no eran digamos vecinos que se acercaban por curiosidad, sino que eran militantes y dirigentes, con lo cual veo que el músculo político del gobernador, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es amplio. Estaban la mayoría de los intendentes importantes que manejan distritos electorales grandes, había legisladores de todo pelaje. Había ministros provinciales, había exministros nacionales. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar con algunos de ellos y tuvieron la amabilidad los organizadores de invitarme al palco, con lo cual tuve la posibilidad de charlar, de cruzar algunas palabras con algunas de las personas que tienen las mayores responsabilidades, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ministros y demás, y todos estaban en el mismo diagnóstico y en la misma postura de la que te estoy diciendo, que hay que fortalecer este espacio que me parece que va a ser la locomotora de las posibilidades del peronismo de acá a lo que viene. Fuimos de Chivilcoy un montón de militantes y de personas. Y también quedamos para reunirnos con algunos de los dirigentes, sobre todo de la cuarta sección electoral, en todo este tiempo, que lo hemos hecho. La semana pasada me invitó muy amablemente Germán Lago, que es el intendente de Alberti, uno de los intendentes que gana siempre en la cuarta sección electoral. El Lago es uno solo, ¿no? Digo, porque los veo por todos lados. Tiene una capacidad de trabajo enorme, es un intendente muy trabajador y muy querido por su ciudad. Sí. Íbamos caminando con él y veía el reconocimiento que tenían los vecinos, con qué familiaridad lo saludaban, y aparte es un amigo, así que yo me alegro mucho, porque esos son los intendentes que sirven, aquellos intendentes que vos te das cuenta que están las 24 horas del día trabajando por la ciudad, en la medida de sus cortas o muchas posibilidades, hacen todo lo posible para que la ciudad le vaya bien, y la verdad que la ciudad es chiquita, pero es una ciudad hermosa. Y él me invitó la semana pasada a tener una reunión, digamos, con sus funcionarios, algunos legisladores de la cuarta sección electoral y de la séptima, y algunos intendentes importantes. Estaba el intendente de Bragado también, y gente que había venido de Saladillo, de Azul, y estaba la vicegobernadora Verónica Magario, y estuvimos charlando con respecto a todas estas cuestiones que estamos hablando con vos, y todos coincidían en lo mismo, que bueno, que el trabajo se ha hecho, el trabajo político se ha hecho, y bueno, ahora solamente lo que resta es que el vecino vuelva volvamos a generarle confianza al vecino de que le podemos dar una alternativa superadora a lo que está ocurriendo, sobre la base de una crítica o autocrítica de lo que ha pasado hasta ahora, que hay prácticas en la política que no se pueden tolerar más, sobre todo en la construcción política y en la conducción política. O sea que se viene trabajando también en la cuarta, por lo que nos estás diciendo. Sí, por supuesto. Es más, ahora va a haber un cierre de listas que no sabemos cómo va a ser, pero nosotros apostamos a que el espacio que lidera el gobernador sea el que tenga injerencia, como no ha venido siendo hasta ahora, que tenga injerencia en los armados políticos, porque son las estructuras que después van a apuntalar la gestión del gobernador los 2 años que vienen. Sí, además también, Luciano, el territorio, ¿no? Dejar expresarse, dejar hablar al territorio. Exactamente, porque... O sea, que el territorio decida, en este caso, no sé, a ver, se habla mucho de... en todos los partidos, no solamente ahora en el peronismo, en todos los partidos se habla de, bueno, dejar, por ejemplo, en este caso estabas hablando de Lago, de Barengui, bueno, que ellos también puedan decidir, definir qué persona por ahí considera que está más capacitada para ocupar un puesto en la legislación, incluso. Como ha ocurrido siempre, como ha ocurrido históricamente en el peronismo hasta no hace mucho tiempo. Después esas cuestiones se han modificado y eso se ha pagado con falta de representatividad, digamos, cuando uno, lo digo honestamente, cuando uno fuerza las representaciones en las ciudades y aquellas personas que
que encabezan los procesos electorales no son las personas que tienen legitimidad o que gravitan en sus distritos, pasa esto. Y si vos te ponés a pensar, yo no sé cuánto tiempo tenemos, y no quiero aburrir, pero si vos te ponés a pensar de hace 10 años, 15 años a esta parte, la crisis de representación que hay en el peronismo, te das cuenta que hay algo que no va, que hay que modificarlo. Y no tiene que ver solo con la gestión, porque creo que ha habido gestiones del peronismo, tanto en la ciudad de Chivilcoy, en la provincia y en la nación, que han sido, a comparación de las de Milei, por supuesto, infinitamente superiores, pero hay algunas que han sido muy, muy buenas. Y vos fijate que desde que... Poné un ejemplo que es desde la fecha por ahí del fallecimiento de Néstor Kirchner en adelante, creo que había 2 o 3 provincias nada más que eran gobernadas por otro signo político, los demás eran todas gobernadas por el peronismo. Sí. La Pampa, Santa Fe, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, San Luis, Chaco, Catamarca. No, creo que Catamarca era Brizuela del Moral, pero del 2010 hasta ahora creo que era muy poquita, creo que era el Neuquén, que era porque estaba el Movimiento Popular Neuquino, que ahí siempre es fuerte. Catamarca, me acuerdo que era Brizuela del Moral, que era de la UCR, estaba Wiener en Santa Fe y poco más. Y en Jujuy, Morales. Después todas las gobernaciones eran peronistas. Después de 15 años de conducción, vemos que hay solamente 6 provincias que son gobernadas por el peronismo, de los cuales 2 actúan desconectadas de la conducción del partido a nivel nacional. Se hace muy difícil llegar a un resultado electoral propicio en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo después del conflicto con el campo. Y ahora Milei ha sacado un montón de votos en la última elección en el conurbano de la provincia, con lo cual, si no lo queremos ver, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero me parece que durante todo este tiempo ha habido una crisis de conducción que se ha agravado y que las estructuras del Partido Justicialista tienen que oxigenarse para rápidamente revertir esto. Es una visión muy personal la que tengo, pero he hablado con un montón de dirigentes que tienen responsabilidades importantes y el diagnóstico es el mismo. Y entonces nosotros no tenemos que dar esa tarea. Si queremos volver a ser lo que en algún momento fuimos con respecto a la identidad nuestra, a cuáles eran las políticas que llevaba adelante el peronismo, que eran transformadoras, y a una forma de conducción del todo que se tiene que manejar desde el centro. Perón decía que uno, si quiere conducir, tiene que conducir desde el centro, no puede conducir un movimiento tan amplio como el peronismo desde un costado. Bueno, creo que el peronismo se tiene que dar a la tarea de que eso vuelva a ser como ha sido siempre y no como hace un tiempo esta parte se ha dado, ¿no? Esto que remarcaste recién es lo que te iba a preguntar, porque si bien, a excepción de Cava, sí, pero bueno, viste que la elección de Cava es más o menos, tiene una similitud con Chivilcoy, son mundos apartes, ¿sí? Pero digo, en muchas provincias ha ganado el oficialismo actual, pero la Libertad Avanza creció mucho en votos. ¿Esto es una alarma también que se enciende para la provincia de Buenos Aires o no se puede traer al territorio bonaerense? Yo creo que hay un cambio de paradigma en un montón de cosas, entre ellos la comunicación, las redes sociales, las cuestiones, la cuestión digital. Lo que Bauman llamaba la sociedad líquida, me parece que ahora que el vecino está tan cansado de las cosas que le han pasado cotidiano durante tanto tiempo que no tiene mucho tiempo para detenerse en argumentos largos. Entonces, hoy también hay una crisis de argumentación. Me da la sensación de que con el tema de la internet, de Twitter, los bots, la inteligencia artificial y demás, las argumentaciones son cortitas y la gente no tiene tiempo de procesar esa argumentación por la locura de la vida cotidiana, y entonces las consignas cortas y sin fundamento y sin contenido, las consignas vacías, la casta, aprendido en la sociedad y la gente ya ni siquiera se detiene a escuchar argumentos. Pero bueno, nosotros, por lo menos yo, no me quiero resistir a eso. Me da la sensación que la política es otra cosa. Es sentarse, bueno, fantástico, la libertad avanza, pero ¿de qué libertad me estás hablando?
cuál es la libertad que nosotros tenemos en este contexto de ahogo, sacan los remedios de los jubilados, las jubilaciones de 350.000 pesos, con el bono incluido, las empresas están cerrando, el consumo se desploma. ¿Cuál es la libertad? A mí me gustaría argumentar, digamos, que alguien argumente. Lo que pasa es que, claro, ha cambiado la sociedad y el peronismo también se tiene que ayornar a eso. Creo que el voto de Milei no ha sido un voto pensado y argumentado, sino que ha sido un voto espontáneo de bronca por las cosas que han ocurrido, y creo que el peronismo también ha tenido su responsabilidad en eso, y así como ha tenido su responsabilidad para que Milei esté gobernando, también tiene la responsabilidad de corregir esto, porque me parece que un país es inviable en estas condiciones. Luciano, te hago 2 consultas más. Bueno, una, digamos, alusiva a lo que estás diciendo. Digo, ¿se entendió que Kicillof hoy es el conductor del peronismo, también con este acercamiento, con esta reunión que tuvo, sacá la parte mediática, ¿no?, que siempre vende, digo, pero con este acercamiento que hubo con Cristina Fernández de Kirchner? Mira, yo no sé cuál es el acercamiento que ha tenido el gobernador con la expresidenta, claro, no. Después, por supuesto que lo que hablaron, lo que dijeron, lo que pasó. Lo ignoramos. Es indudable que el peronismo tiene que unirse, porque si vas separado, fragmentado, ya sabemos cómo viene la mano. El tema es, que es lo que a mí me preocupa, bueno, no me preocupa, pero que me gustaría, es que sea una unidad del movimiento amplio, pero con sentido. No tiene sentido juntarse electoralmente si después las visiones son diferentes. No creo que sean diferentes en cuestiones de política ni de gestión, sino que por ahí son pujas de poder que enturbian todo lo demás. Y si la unidad es positiva, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si la unidad es coyuntural para una elección y después se sigue este camino, ¿no? Porque uno ya ha visto cuál es lo que ocurre cuando los liderazgos en el peronismo son compartidos, o sobre todo que cuando aquellas personas que tienen responsabilidad de gobierno no son las que tienen el volumen político como para bancarse en sus espaldas las decisiones que tienen que tomar. Claro. Creo que soy claro en eso, ¿no? Así que me parece que, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hoy estamos viviendo algo muy triste, que lo que está pasando con el inminente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la situación procesal de la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Digo muy triste porque muestra también el deterioro que hay en el Poder Judicial, en el sistema judicial y en el sistema que tiene que impartir justicia, que es poco creíble, y creo que eso también es responsabilidad de la política, el hecho de haber propiciado la llegada de jueces que no son probos, que no tienen de dudosa imparcialidad, y que lamentablemente, sea cual fuere el resultado de lo que decida la Corte Suprema, va a estar la mitad del país que va a pensar que hay una proscripción si lo que opina la Corte es no hacerle lugar al recurso en queja y que quede firme la sentencia de Cámara. Y va a haber otra parte de la otra mitad del país que va a pensar que no hay justicia si no se la condena. Y la realidad es que nosotros no hemos podido jamás. ¿Vos has visto cuáles fueron los argumentos de la defensa de la vicepresidenta? Yo no los vi. Sí sé que hay un montón de gente que escuchó las acusaciones por televisión, pero no hay nadie que haya reparado en las defensas de la vicepresidenta. Con lo cual, uno en los medios de comunicación escucha solamente las cuestiones acusatorias, pero la defensa no se ha escuchado en ningún lado, con lo cual, si uno tiene una sola campana, corre el riesgo de tomar una posición equivocada. Y cuando uno espera un fallo de personas que vamos a suponer que vos tenés un conflicto conmigo,
y que yo soy la persona y las personas que te van a juzgar a vos por una conducta tuya van a jugar al pádel conmigo, comen asado conmigo. Vos te inquietaría esa situación. Bueno, yo creo que la justicia, para ser creíble, también tiene que cuidar ciertas formas, y eso también preocupa. Y eso es una cosa que por ahí no vamos a poder verlas nosotros, ni vos, Eduardo, ni yo. Pero por ahí sí, nuestros hijos, si hacemos algo ahora, pueden modificar eso. Un país sin justicia independiente no puede caminar. Luciano, bueno, muchas gracias por venir, como por siempre. favor, Bueno, te hemos convocado nuevamente por todo este movimiento del peronismo y bueno, ya seguiremos charlando, obviamente más cercano después a las fechas electorales, pero bueno, para conocer un poco en qué andan también, amén de lo que podemos enterarnos, sí, obviamente a partir de las redes sociales. Lo que te dije no Sí. significa, con lo que te dije, con respecto a la vicepresidenta, no significa que nosotros no tengamos algunas posturas de crítica con respecto a la conducción. De hecho, yo las tengo y muy marcadas con respecto a la conducción de Cristina por los argumentos que te he dado, Sí. pero sí me parece que en este caso puntual hay que dividir las cuestiones internas del partido con las cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad. Yo creo que es de una gravedad institucional enorme lo que está pasando con respecto a la justicia y bueno, eso también hay que expresarlo, ¿no? No, por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias por venir, No, como por siempre, favor, a muy ustedes, amable. a ustedes. Luciano de Lepiane con nosotros aquí en la mañana del centro charlando.